Quiero compartirles algo que los ayudará mucho en su andar en el Espíritu y que es una oración del nuevo pacto. Lo llamo oración 2.0. ¿Qué oración es esa? Es la oración en el Espíritu, orar en lenguas. Hoy en los círculos evangélicos usan el término orar en el Espíritu, pero muchas veces quieren decir, estoy orando guiado por el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Qué hay de las otras oraciones? ¿Quieren decir que no son guiadas por el Espíritu? Obviamente, cuando la Biblia dice orar en el Espíritu, debe ser interpretado por la Biblia. Y Primera de Corintios 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, no hay escapatoria de esto. Mi espíritu ora. ¿Notan eso? Cuando oro en una lengua desconocida, mi espíritu, ¿qué parte de ti ora? Mi espíritu ora. Amén. Pero recuerden esto. Orar en el espíritu es orar en lenguas, pero orar en lenguas es algo que nunca se dio a los santos del Antiguo Testamento cuando estaban bajo la ley. No es algo que les dieran. Nadie oró en lenguas. Era exclusivo para esta dispensación. Era único para el nuevo pacto. Ahora, pregúntate esto. ¿Por qué esta oración, la oración 2.0, es una oración tan única? Solo existe, llegó a ser, existió el día de Pentecostés. Bueno, es una oración que solo viene desde dentro de tu espíritu y denota que el Espíritu Santo está en ti. Amén. Denota que ahora fuiste limpiado por dentro por la sangre de Jesús a tal nivel que el Espíritu Santo llegó a vivir en ti. ¿Sabías que para todos los profetas del Antiguo Testamento y los reyes justos y todo eso, cuando el Espíritu Santo llegaba a ellos, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo llegaba a ellos y luego los dejaba. Descansaba en ellos para profetizar, para hacer que profetizaran y luego los dejaba. Amén. Como Jesús dijo en el aposento alto a sus discípulos, el Espíritu que está con ustedes, con se refiere a contigo, como en el Antiguo Testamento, estará en ustedes y estará con ustedes por siempre. Amén. ¿Cuánto tiempo está contigo? Para siempre. Amén. Por eso tenemos ese lenguaje de oración y amigo, no lo estamos usando, no lo aprovechamos. Una de las formas de andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu es orar en lenguas, orar en el Espíritu. Amén. Tengo un tema que enseñé hace unos años llamado la oración que repara tu cuerpo. Amén. Es un sermón que necesitas conseguir y escucharlo. Hablé sobre la palabra edificar y cómo esa palabra, muchos de nosotros traducimos mal ese versículo. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Luego decimos, nuestro espíritu humano se edifica. Ese es un error. No dice eso. Cuando oras en lenguas, tu espíritu ora. Sí, tu espíritu humano ora. Amén, por el Espíritu Santo. Pero el beneficio, la edificación, noten, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo, todo su ser. Espíritu, alma, incluso su mente, sus emociones y su cuerpo, tiene un efecto en tus emociones, tiene un efecto benéfico en tu mente, tiene un efecto benéfico y terapéutico y un efecto de sanidad y un efecto que da sanidad y vida en tu cuerpo. Cuando oras en lenguas, te estás edificando como un templo. Y en ese mensaje hablo más sobre eso. Por favor, consíganlo si quieren escuchar más sobre los beneficios de esa oración. La oración 2.0 que repara tu cuerpo. Y la iglesia en general, muchos de ellos no están abiertos a la oración en lenguas. Dicen que ya pasó. El único lugar donde dice que las lenguas cesaron es cuando lo perfecto venga. Entonces el conocimiento también se desvanecerá. El conocimiento se ha desvanecido. El mismo aliento, el mismo escritor, el apóstol Pablo, por el Espíritu dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, dice que las lenguas cesarán. El conocimiento, incluso el conocimiento cesará, amigo. ¿Ya vino lo perfecto? Mira alrededor, no creo que lo perfecto haya venido. Amén. Amén. Y si me dices que la iglesia primitiva necesitaba todos los dones del Espíritu, mientras que para nosotros todo ha terminado cuando Pedro acabó, entonces, amigo, ¿estás diciendo que vivimos en mejores tiempos que ellos? Al contrario, vivimos en peores tiempos. Esa era la iglesia en su infancia y necesitaban el poder del Espíritu Santo, sí, pero los tiempos en los que vivimos lo necesitamos aún más, amigo. Son los últimos tiempos y en ningún lado de la Biblia dice que todos esos dones han cesado. Pero también noten, en los ministerios,
en las iglesias, en las vidas de las personas que no oran en lenguas, no oran en el Espíritu, no encuentras manifestaciones de sanidad, profecías, señales y maravillas. Hasta que fui bautizado en el Espíritu Santo, no vi sanidad en las vidas de las personas por las que oraba. No estoy diciendo que no hay sanidad cuando las personas no oran en lenguas por otras personas, sino que rara vez pasa. Es algo aislado. Pero cuando las personas son bautizadas en el Espíritu, ahí es cuando ves más sanidades. Amén. Y queremos ver más. Creo que en los últimos días habrá un derramamiento sobre toda carne, que toda lengua profetizará. Todo hombre tendrá sueños. Y cuando digo todo hombre, me refiero a la mayoría de los hombres. Claro, habrá muchos en el mundo que se perderán. Pero Pastor Prince, ¿no sabe que muchos se perderán? Sí, amigo. ¿No sabes que muchos se salvarán? Vi una multitud que nadie podía contar en el cielo, dijo Juan. Amigo, le creo a Dios que una multitud responderá a Jesús en estos últimos días. Amén. Ahora, vamos directo a Isaías 59. Vean en Isaías 59. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor. Creo que este pasaje habla de nuestros tiempos. No se refiere al milenio, porque el enemigo está aquí. Y hay cosas pasando, ¿cierto? Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. Déjenme decirles algo sobre los tiempos en los que vivimos. El occidente ahora se refiere a los países, especialmente en América, amén. Todos los que están en occidente, Sudamérica también. Pero el este se refiere a los países asiáticos. Y es verdad que en nuestros días y era están enseñando el nombre del Señor Jesús, el poder del nombre de Jesús, el poder que tiene ese nombre, se enseña desde Occidente. Pero noten esto, ellos temerán mi nombre, el nombre del Señor del Occidente y su gloria desde el nacimiento del sol. Debería decir del este, ¿cierto? Pero en lugar de eso dice desde el nacimiento del sol. Una vez estuve en Japón predicando cuando el Señor me dio esta revelación. Estaba en mi cuarto de hotel preparando lo que iba a predicar en la iglesia en Tokio. Y el Señor me dijo, diles que el occidente tendrá la revelación del nombre de Jesús, el poder en el nombre del Señor, pero el este, y especialmente en el nacimiento del sol. ¿Qué país es ese? Tendrán la revelación de la gloria. Aleluya. Sé que se refiere al este, pero Dios pudo decir este. Pero dijo desde el nacimiento del sol, creo, amigo, que la gloria de Dios se expandirá por todo Asia. Amén. Verán, el Evangelio comenzó en Jerusalén. Amén. Comenzó en Jerusalén. Va al occidente. Durante 2000 años ha ido al oeste, 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 hasta dar la vuelta. Ahora los países asiáticos tienen algunas de las iglesias más grandes del mundo y da toda la vuelta y tenemos a Singapur aquí, amén. Y luego volvemos a Jerusalén, amén. Dios está trabajando ahora en Israel. Muchas personas se están convirtiendo. Su propio pueblo del pacto se está volviendo a Él por montones en estos últimos días, amén. Amén. Noten que vivimos en este tiempo. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Cuando el enemigo venga como río, ese es un indicativo de que el enemigo va a venir como un río durante este tiempo. Ahora, no estoy diciendo que se refiera directamente a la pandemia de coronavirus en la que estamos, pero ¿saben? Incluye eso. Algo va a pasar cuando la revelación del nombre de Jesús y el poder en ese nombre se revele. También para nosotros en el este, tenemos una revelación de su gloria. Amén. Y la gloria siempre viene después de la gracia, después de su enseñanza. ¿Y saben qué? No estoy diciendo que tener la revelación del nombre de Jesús sea exclusiva de Occidente. No, podemos compartir entre todos. También tenemos una revelación en el nombre de Jesús y el Occidente también tendrán una revelación de su gloria. Amén. Pero en un tiempo, cuando el enemigo ¿están de acuerdo en que esta pandemia está cubriendo la tierra de una forma que intenta imitar la gloria del Señor en estos últimos días? Dios dice, vivo como las aguas que cubren el mar. Piensen en esto, las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren el mar las aguas? Cada pequeño punto de espacio del mar es agua. Así de extenso. Dios dice, como las aguas cubren el mar, mi gloria cubrirá la tierra. El diablo intenta imitar eso. Él trajo este coronavirus. Él traerá en estos últimos días todo tipo de cosas que intentarán llenar la tierra como un río. Pero el diablo nunca podrá estar a la par de Dios y su gloria y su gracia.
Amén. Porque aquí dice, cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. En hebreo, la palabra bandera también es la palabra para hacerlo huir. Él viene como un río, pero el Espíritu del Señor, nota que no eres tú, es el Espíritu del Señor, amén. Lo sacará a rastras de tu vida, amén. Ora en el Espíritu. Lo sacas a rastras de tu vida. ¿Puedo oír un buen amén? Por eso en los 7 artículos que menciona Efesios 6 sobre la armadura espiritual que el creyente debe tener, nos dice que el primer artículo que tienes es ceñir los lomos con la verdad. Luego tienes la coraza de justicia. Amén. Tienes los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Luego tienes el escudo de la fe y tienes el yelmo de salvación. ¿Ya contaron? 1, 2, 3, amén. 4, amén. Casco de salvación, 5. Y la espada del Espíritu, 6. 6 artículos hasta ahí. Dios nunca para en 6. El 6 es el número del hombre. Goliat tenía 3 seises grabados en él. Goliat. Si estudian la historia de Goliat y David en el campo de batalla, descubrirán que Goliat tenía grabado el 666. Dios no termina en 6. ¿Cuál es el séptimo? El siguiente versículo nos dice, vamos a bajar. Esto lo saqué de la traducción Young's Literal. Y recibe casco de salvación. Es imperativo en griego, recibe. Y la espada del Espíritu. Recibe el casco, la esperanza de salvación. Y recibe la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. En griego, la rema es la palabra hablada de Dios. ¿Cómo? A través de la oración y súplica. Esto es muy bueno porque en este versículo 18 comienza con la palabra dia, y dia siempre es a través del canal, por medio de. Por desgracia, en otras traducciones, como la Reina Valera y otras, la palabra dia no está ahí. Solo dice orando en todo tiempo. No comienza así. En griego comienza con dia. Y Young's es el único que traduce eso. La New American Standard Bible tiene un pie de nota. Traduce eso en el pie de nota, pero ahí usa a través. ¿Cómo recibes el yelmo de salvación para cubrir tu cabeza de los ataques mentales, de la depresión, de todos los dardos de fuego? ¿Saben que ahí es donde siempre llegan en general a tu mente? ¿Cómo tienes la esperanza de salvación? Si miras el futuro, tu mente ve algo oscuro, deprimente, o estás viendo algo brillante. La esperanza, la expectativa positiva de cosas buenas es un casco. ¿Cómo recibes eso? ¿Cómo recibes la espada? El yelmo de salvación se recibe y la espada del Espíritu se recibe, que es la palabra de Dios, la rema de Dios. Recibe la espada del Espíritu, que es la rema, por medio de toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu. La palabra momento aquí es la palabra kairos. Hay 2 palabras básicas en griego para tiempo. Una es cronos, de ahí viene reloj, tiempo, cronos, orden cronológico. Solo es tiempo, en el sentido más puro tiempo. Pero kairos, la palabra para tiempo, es en realidad un momento oportuno. Un erudito griego lo dice así: una época favorable. Una época favorable. Oramos en todo momento con oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu, y creo que va a causar una temporada favorable en medio de esta pandemia. Es lo que necesitamos. Amén. Cuando estás orando en el Espíritu, nunca estás en una mala situación, incluso a través de la circunstancia oscura, pero cuando oras en el Espíritu, alrededor de ti es favorable, una época oportuna. Aleluya. Entonces, ¿cómo recibes el yelmo de salvación? ¿Cómo recibes la rema de Dios, que es la espada del Espíritu? Por medio de toda oración y súplica en el Espíritu. A veces, si necesitas orar, una de las cosas sobre hablar en lenguas, escucha, iglesia, es que te va a bendecir si te das cuenta de esto. A veces no sabes cómo orar. Digamos que el doctor te dio un diagnóstico malo sobre tu salud. Tal vez tu hígado. ¿Qué haces? Dices, Espíritu Santo, no sé cómo orar respecto a esto. Ya me impusieron las manos, oraron y todo eso, pero Espíritu Santo, tú sabes orar mejor.
No olviden Romanos 8 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y la palabra debilidad es la misma palabra que se usa para enfermedades que Jesús sanó en los Evangelios. Amén. Luego dice, hace oraciones por nosotros. Él intercede por nosotros y dice, Señor, no sé cómo orar por mi corazón, no sé cómo orar por mi presión sanguínea, pero Espíritu Santo, tú sabes, Señor. Y Padre, deja que tu Espíritu Santo me guíe en cómo orar por mi corazón, orar por mi hígado, orar por cualquier área de tu vida, amén. Y luego haz esto, en voz baja, con tonos bajos, todo el día. Y no significa que vayas a dejar de hacer lo que debes hacer. Por eso debemos entender la gracia, porque toda enseñanza sobre oración muchas veces se tiene esta idea. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia, cuando digo crecer, hablo de mis años adolescentes en la iglesia, siempre me daba la impresión de que debías estar en un lugar, en una locación, y eso es genial. Puedes hacer eso, es genial. Pero hay personas que están trabajando, hay personas que están ocupadas, hay madres que tienen bocas que alimentar y ayudarlos con la tarea y responsabilidades que ejecutar. Amén. Están ocupadas todo el día. Dios ha designado, bajo la gracia, una oración que puedes orar mientras estás ocupado. Voy a decir algo con lo que algunas personas tal vez no estén felices, incluso cuando ves la TV. Lo sé, la TV es una abominación para algunas personas, pero cuando estás viendo la TV, puedes orar en el Espíritu. Puedes estar viendo un partido de fútbol y orar en el Espíritu. Señor, estoy orando por mis pulmones, Señor. El doctor dijo algo, lo que sea que el doctor dijo, Señor, tu Espíritu Santo sabe cómo orar por su perfecta sanidad. Tu Espíritu Santo sabe cómo orar contra este dolor de cabeza que he tenido por días. Tu Espíritu Santo lo sabe. Y luego suéltate. Amén. Podría ser un día, podrían ser 2 días, podría ser como un ataque espiritual, incluso el primer día que lo haces. Pero te diré esto, mientras perseveras, dice perseverancia, amén, con toda perseverancia, mientras perseveras, sigue orando en el Espíritu y va a venir un tiempo como si algo se soltara. La presa se abre y las aguas refrescantes y liberadoras del Espíritu de Dios fluirán en tu vida. Aleluya. Aleluya. Señor, no sé cómo orar por mi hijo o por mi hija. No sé qué los está perturbando, pero tú sabes, Espíritu Santo, ora a través de mí. ¿Estás dispuesto a orar, incluso en voz baja, todo el día, incluso más días de los necesarios, hasta que sepas que la respuesta llegó o sientas la liberación? Amén. Algo pasa mientras oramos en lenguas. Sabes que alguien más grande que tú, más poderoso que tú, alguien que te ama, amén, está orando por ti. Cuando vas con un hombre de Dios y le dices que ore, te sientes un poco más tranquilo, pero no es tan terapéutico, no da tanta vida. Amén. Como el Espíritu Santo orando por ti, y lo sabes. Mientras estás orando psicológicamente, amén, mentalmente, tienes paz, porque sabes que aquel que tiene poder está trabajando en eso. Y tú estás haciendo oraciones perfectas porque no puedes entorpecer tu oración con palabras ignorantes o con palabras que no son precisas. Amén. Trasciende todo eso. La gracia trasciende todo eso. Es una oración que nació solo en el nuevo pacto. Y llegó el día de Pentecostés. Como en el primer Pentecostés se dio la ley, el pueblo judío te dirá que su primer Pentecostés es cuando Dios les dio la ley. Incluso hoy en día ellos te dicen que celebran el Shavuot, que es Pentecostés. A los 50 días de la Pascua, ellos celebran el Pentecostés porque les dieron la ley. ¿Y qué pasó? 3,000 personas murieron. Ahora, en el nuevo pacto, cuando llegó el día de Pentecostés, noten que Dios esperó hasta que el día de Pentecostés llegara. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarnos que ellos fueron llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ellos fueron llenados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por cierto, algunas personas dicen, yo no entiendo sus balbuceos, y las personas en la carne tienden a despreciar a las personas que oran en lenguas o el lenguaje de lenguas, glosolalia. Ellos tienden a menospreciarlo, pero ¿sabes que la Biblia dice cómo el Espíritu les daba que hablasen? ¿Sabes quiénes les dice que hablar cuando comienzan a hablar en otras lenguas? Es el Espíritu quien les dice que hablar. La palabra habla con el Espíritu Santo significa provocar,
busqué esta palabra y en la definición Thayer es un erudito griego. Thayer dice que no es una palabra para hablar a diario, sino una que pertenece a un discurso serio y elevado. Cuando oras en lenguas, a los oídos de Dios, amén, desde la perspectiva del cielo, es un discurso elevado. Es un discurso serio. Dirás, Pastor Prince, nunca he orado en lenguas. Bueno, ahora, amigo, quiero decirte algo. En el momento en que naces de nuevo, en el momento en que crees que Cristo es tu Salvador y Señor, que Él murió por tus pecados en la cruz, tienes al Espíritu Santo. Nunca dudes de eso. Nunca dudes de eso. Pero ahora, una cosa es beber un vaso de agua. Tienes agua en ti. Otra cosa es sumergirse en la piscina donde el agua está a tu alrededor. Eso es sumergirse, ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eres bautizado. No te conformes con el Espíritu en ti. Deja que el Señor te tome y te sumerja en el Espíritu Santo. Amén. No estamos diciendo que los que no oran en lengua son menos. No, no, no. 1000 veces no. Pero queremos que aproveches todas las armas. Todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. La séptima es orar en el Espíritu. Debe ser muy importante. Amén. En la armadura del creyente. Aleluya. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.